La Zona Cero. Pues la tertulia Zona Cero entra en erupción. Aquí está Bruno Cardeñosa, espléndido como una rosa. ¿Qué tal, cómo estás, Bruno? Hola, muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Estupendamente. Bueno, recibiendo los halagos que nos han visitado unas amigas estupendas de Asturias. Y dice, qué bien estuvo Bruno en agosto. Digo, no, digo, yo estoy muy enfadado con él. Pero no. ¿Cómo te aclaman, Bueno, yo creo que aclaman al programa y hicimos lo que buenamente pudimos y salió pues más o menos... Sí, salió lo que salió, Bruno, no hay más vueltas. Pero la verdad es que el cariño de la gente desde entonces y desde siempre es extraordinario. Y insistimos en lo que tanto dijimos entonces, ¿no? Y seguimos diciendo que ese es el patrimonio del programa, ¿no? El patrimonio es ese inmenso estadio de fútbol 4 veces tan grande como el Bernabéu, que es la gente que nos sigue, ¿no? Hago muchas veces esa comparación, pero es tal cual. Nos asombramos cuando se llena un estadio de fútbol y nosotros pues lo estamos llenando todas las noches. Claro, y lo que nos falta, Sí. Nos falta por llenar. Bueno, pues aquí tenemos a Carlos Canales, también espléndido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bruno ha elegido bien, el Bernabéu bien. El Bernabéu no está en su mejor momento. Bueno, ya se superará con el tiempo. Ya. Vamos a ver. Dicen que echan de menos a Raúl, lo que pasa es que está dentro de Ronaldo. Sí. Señoras y señores, la tertulia está adquiriendo unos giros insospechados. Bueno, no tiene importancia, hablaremos en junio. Aquí tenemos a Jesús Callejo, que como todo el mundo sabe es de la Cultural leonesa. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tú eres de la Cultural, ¿no? Hombre, de toda la vida. Claro. Bueno, también el Valladolid también te tira, ¿eh? Sí, también el Pucela. Sí. No, son los que me tiran, porque realmente los de primera no me tiran ninguno. Que cuando suban, seguro que ya dejaré de preocuparme, ¿no? Y de interesarme por estos equipos. Yo creo que me atrae por eso, ¿no? Sí. Porque están ahí los pobres, ¿no? Intentando subir, escalar, y no lo consiguen. Yo creo que ese es el halo de romanticismo. Ya cuando suben a primera, el escalafón es el escalafón y yo ya creo que pierde un poco el encanto. Pues es lo que me pasa a mí con el Albacete Balompié. Claro, ¿ves? Tú lo comprendes. Claro. Ya también soy del Liverpool. Claro. Y yo del Flamengo, ya puestos. Qué internacionales somos. Bueno, pues mira, vamos a seguir en el ámbito internacional y desde luego, claro, el pasado martes todos quedábamos un poco sorprendidos con el anuncio arqueológico sobre el descubrimiento de esta urna funeraria donde se reflejaba un curioso nombre, ¿no? Un epitafio de estos que llama la atención, ¿verdad, Jesús? Aquí tenemos a Jacob, también puede ser Jaime o Santiago, hermano de Jesús, hijo de José. Efectivamente, es algo que ha llamado mucho la atención, no tanto por la inscripción en sí, sino por lo que intenta significar y por la época. De hecho, los que lo han estudiado, y en concreto un especialista en inscripciones antiguas de la Escuela Práctica de Estudios Superiores de Francia, como es André Lemaire, es el que ha comentado y el que ha lanzado un poco las campanas al vuelo por dos aspectos. Primero, por el estilo de la escritura. Es una escritura propia de aquella época. Arameo, ¿no? Arameo, sí, se ha escrito en arameo. Y el hecho de que los judíos practicaran entierros en este tipo de urnas, como la que se ha encontrado en Jerusalén, únicamente en el periodo que comprendía entre el año 20 antes de Cristo y el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, coincide con la época de Jesús y de Santiago o Jacobo, sí. Porque la inscripción realmente pondría Jacob o Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Y aquí es donde entraría una de las muchas polémicas que hay alrededor de la vida de Jesús, si ese tuvo o no tuvo hermanos. Todas muchas cosas, claro. Y por añadidura entraríamos en otro misterio, que es la virginidad de la Virgen, si realmente tuvo hermanos carnales y no hermanastros o no primos, como han querido decir. Por lo tanto, otro de los dogmas que quedaría en entredicho. Bueno, pero que tuvo hermanos Jesús, yo creo que no se discute. Lo que se está hablando es si son hermanos o hermanastros, ¿no? Que ya venían de un matrimonio anterior de José. Bueno, que no se discute, eso es relativo. Se está discutiendo desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, todos los teólogos comentan que la interpretación que se ha dado a los textos bíblicos pues no es correcta, y de hecho después hablaremos, ¿no?, un poco de ese nuevo libro que tú comentabas al principio, que pone en solfa algunos de los misterios, algunos de los enigmas que aparecen no solo en el Antiguo sino también en el Nuevo Testamento. Pues se ha discutido si la palabra adelfo, que es un poco la palabra que ha dado origen a la polémica, significa hermano, significa hermanastro o significa primos. Entonces, claro, aquí cada cual elige la teoría que le parece más interesante, teniendo en cuenta que todas ellas
intentan arrimar, ¿no?, el ascua a su sardina. Sí, también se dice que, bueno, son hermanos, sí, pero hermanos de la misma idea religiosa. Claro, o hermanos espirituales, claro, que es lo que se suele decir. Al final, es cierto que parece que es un término ambiguo, que puede significar también primos, pero bueno, esto para los practicantes más ortodoxos, ¿no?, por decirlo así, pues no hay ninguna duda, dice, esos son primos porque en la vida, es decir, en el momento que ya tocas o cuestionas el dogma de la virginidad, por lo tanto ya no pueden ser hermanos carnales. Entonces lo que se intentó sustituir era por hermanastro, es decir, que José tuvo un matrimonio anterior y por lo tanto pues aportó una serie de hijos, de hijastros, al matrimonio posterior que tuvo con María. Bueno, no hay ninguna prueba, por supuesto, ni histórica ni de ningún otro, ni epigráfica, ¿no?, que lo demuestre, pero ahí queda la duda. Lo que pasa es que en los textos, y sobre todo los textos del Nuevo Testamento, son recurrentes. Hay uno sobre todo que es donde levantan pollas a muchísima gente, estoy hablando dentro del mundo católico, y es el texto de Marcos, el capítulo 6, en el versículo de 2 al 5, donde se dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas entre nosotros? Bueno, pues este texto, que es como muy revelador, pues está indicando, además queda corroborado por distintos pseudoevangelios o evangelios apócrifos, donde siempre se habla de estos hermanos, hermanas, con los mismos nombres. Estaríamos hablando de Jacobo, que sería supuestamente de la inscripción de esta urna que se acaba de encontrar. Estaríamos hablando de un tal José, de un Simón y de un Judas. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Evidentemente todavía esta urna no es muy significativa para que nos aporte una prueba, una luz meridiana para dilucidar este enigma que, por supuesto, pues lleva, ya no digo 2000 años, porque cuando se empieza a plantear esto es a partir del siglo IV después de Cristo, pero bueno, casi 2000 años. Sencillamente estamos hablando de algo que llama la atención porque se confirma con otro tipo de textos paralelos de aquella época. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a Flavio Josefo. Sabéis que Flavio Josefo es el que siempre se cita cuando se habla de la historicidad de Jesús y de otros acontecimientos bíblicos que aparecen reflejados en distintos pasajes del Nuevo Testamento. Bueno, pues Flavio Josefo, este historiador judío, en el primer siglo escribió algo también que era muy significativo, y es: el hermano de Jesús, el llamado el Cristo, Santiago de nombre, fue lapidado como hereje en el año 62. ¿Qué quiere decir? Que si sus huesos fueron depositados en una urna del tipo que se ha encontrado, tendría que haber sido al año siguiente, en el año 63. Es decir, la fecha en la que está datada cronológicamente esta urna. En fin, son como demasiados elementos que hacen pensar, que nos hacen un poco preocuparnos y reavivar una vieja polémica de los hermanos de Jesús, que no vamos a entrar en otro tipo de cuestiones teológicas, porque para eso están nuestros monográficos de Semana Santa y de Navidad, donde hablaremos puntualmente de cada uno de estos enigmas, pero que ahí quede un poco este nuevo eslabón, o si quieres esta nueva ascua, para encender la llama de la polémica. Desde luego, Carlos, es el asunto estrella de la semana. Hemos recibido en la redacción, pues no sé, pues 30 y tantos correos, me contaba Mar, 30 y tantos correos solicitando pues vuestra opinión sobre este asunto. Es normal que lo sea, porque además no es la primera vez. Esto viene de antiguo, porque cada vez que aparece en algún elemento, sobre todo del siglo I, la palabra José, ya se dispara la alarma. ¿Te acuerdas la película de Body, no? Claro, bueno, es que eso, la película de Body era tremendo, porque es que ahí se rompería la base del cristianismo, que es la resurrección. Claro. Es que, si no hay resurrección no hay cristianismo. Eso sería otro problema. Ahí Jesús, en el último que ha dicho... Tampoco hay catolicismo si Jesús tiene hermanos. Si se confirmara, vamos a ver, no, la resurrección. Pero seguirá viendo cristianismo. No, yo creo que toca el mayor dogma. Toca un dogma fundamental. De María es el mayor de los dogmas. Sí, pero es un dogma que se empieza a plantear a partir del siglo IV. Anteriormente ni se había cuestionado, se pensaba que la Virgen había tenido más hijos. Y a partir del siglo IV se plantea la virginidad de María, pero no se hace efectiva esa virginidad a lo largo de toda su vida. Pues hasta el tiempo. Bueno, pero eso es solo católico. El cristianismo no sería afectado en absoluto. Es decir, la verdad es que yo creo que es por lo menos sería nuestra rama del cristianismo. En nuestro país, en nuestra cultura, el dogma de la virginidad de María en el culto popular está muy por encima incluso el de la resurrección. Yo creo que los teólogos... es la cuestión cristiana fundamental, del cristianismo. Los teólogos hoy en día yo creo que se inclinan más por la versión de los hermanastros, ¿no? Por supuesto. Pero esos son, ojo, los teólogos ortodoxos, porque cuando hablamos de teólogos católicos, algunos sí, hay algunas obras un poco donde hablan de estos hermanastros, pero los ortodoxos sí hablan. Los protestantes no tienen ninguna duda, la gran mayoría de los protestantes son hermanos carnales, y los católicos son los que se mantienen la versión tradicional, la versión de que son primos y por lo tanto como hermanos espirituales, parentescos más o menos cercanos, pero por supuesto nada de carnales, porque claro, carnales implica, ojo, que según estas tradiciones y según los evangelios apócrifos como el pseudo Mateo y el protoevangelio de Santiago, estaríamos hablando de
el mayor de 7 hermanos, o sea, tendría esos 4 hermanos más esas 2 hijas, más 2 hermanas. Por lo tanto, no estamos hablando de una descendencia mínima, estaríamos hablando de uno de los mitos que quedaría totalmente a ras de suelo. ¿Por qué? Y me adelanto un poco a la noticia siguiente que comentaremos, porque siempre se ha hablado de que José era una persona mayor, que era carpintero. Bueno, ya adelanto que no era ni carpintero ni era mayor, pero una persona joven cuando se casa con María, que tendría entre 18 y 22 años, y le dio tiempo, por supuesto, a tener muchísima más descendencia, que es algo de lo que alegan los católicos, diciendo que como era tan mayor, bastante ya, que tuvo, bueno, ni siquiera tuvo porque no participó, sino que fue una virginidad bastante sobrenatural. Bueno, pues todo lo contrario. Lo del dogma es posterior. Y es posterior porque además... Una cosa, Jesús, entonces, ¿Jesucristo sería el mayor de esta prole o el menor? No, el mayor. Sería el mayor. El mayor. Sería el mayor, claro, sería el además, primero... porque es el nombre que aparece, parece el que es el responsable. El menor sería Santiago, curiosamente. Claro. Va, Santiago o Jacobo, ¿no? Pero fíjate que os digo una cosa, ¿por qué después se establece como dogma la virginidad de María? Y además que no es un nombre casual, porque casi todos los dioses, instructores, civilizadores, dioses de luz, dioses de religiones, todos ellos han tenido madres que etimológicamente se parece a María o Marián y además han sido vírgenes. Exacto. Es decir, es como una especie de correlación. ¿Por qué nace también un 24 de diciembre? Lo que decíamos, porque es la fecha del solsticio de invierno donde tienen que nacer los dioses solares. Es decir, hay todo un trasfondo sociológico y simbólico y teológico, por supuesto, que interesaba de que fuera así. Por lo tanto, con independencia, yo no voy a entrar en la virginidad de la Virgen porque sencillamente es algo que me supera, porque supera a muchísimos teólogos. Sencillamente es algo que interesaba porque todas las grandes madres de los grandes dioses también eran vírgenes. Y eso encaja dentro de esa teofanía, de esa teología interna que subyace en las creencias de muchísimas religiones. Es elemental el hecho de que además de los dioses solares siempre, que los dioses solares siempre su madre sea virgen, tiene una razón de peso y obvia, es que es un fenómeno sobrenatural evidente. Es decir, dado que es imposible. Entonces, como es imposible, pues bueno, en el momento que tú marcas eso como condición de tu dios solar, bueno, pues se acabó, es el dios sin lugar a dudas. Sí, que hay un dato que creo que no se debe escapar, ¿no? Y la probabilidad de que se tratara de una persona que efectivamente tenía un padre que se llamaba José y un hermano que se llamaba Jesús, porque cualquier nacido en aquella época y en aquella zona tenía una entre 7 posibilidades, es decir, bastantes, de ser hijo de una persona llamada José, de un hombre llamado José, y tenía una entre 9 probabilidades de tener un hermano llamado Jesús. Esto nos hace entender que es muy probable que hubiera muchas familias en aquella época en donde el padre de familia se llamara nombres muy utilizados. Efectivamente. Otra cosa es que la combinación de los 3 nombres la revista arqueológica bíblica lo calculó. Sí, lo ha calculado entre 20 en el ámbito en el entorno de Jerusalén. Parece excesivamente optimista. No, 20 familias, no entre 20 familias en el entorno de Jerusalén. 20 familias en donde hubiera tampoco, es bastante. Cuidado, porque solo existe un precedente de estas inscripciones en arameo. Es un osario inusual, no es tan frecuente. Que esos nombres fueran frecuentes, de acuerdo, pero que aparezcan inscripciones en un osario, en una urna, no era tan frecuente. Solo hay un antecedente y este sería el segundo. ¿Por qué? Está diciendo una cosa muy importante, y es que de esa persona de la que está hablando, de este hermano de Jesús, es que ese Jesús era alguien muy conocido o alguien muy importante en aquella época. Si no esa inscripción ni hubiera aparecido de una forma similar también. Claro, o ni siquiera hubiera hecho referencia, porque sencillamente hubiera comentado: aquí yace Santiago o Jacobo, el hijo de José. Cuando especifica que es el hermano de Jesús, es porque ese Jesús histórico del que se refiere la urna, era un personaje muy importante. Por lo tanto, esas 2 singularidades es lo que hace que este osario sea distinto a los demás. Primero, porque no eran habituales esas inscripciones en arameo, y segundo, porque especificar que era hermano de quién. ¿Qué razón tiene para identificar esos huesos? Por cierto, Carlos, estos enterramientos, esta forma de enterrar, se deja de practicar en el año 70, supongo por los romanos. Sí, no, es durante la rebelión de Simón Bar Giora, a partir de la toma de Jerusalén por Tito, no es que se deje practicar, es que matan a cerca de 500.000 de judíos en la zona, y supongo que es que en gran parte los afectados fueron en gran medida la clase sacerdotal y los responsables. Simplemente cambió el sistema y es una fecha más muy concreta, es decir, a partir de la toma de Jerusalén, 70, sí. deja de ocurrir, con lo cual es verdad, porque es un elemento de adaptación muy cómodo, dado que te está limitando en el tiempo un espacio muy concreto, y eso es una cosa fantástica cuando tienes elementos para, por ejemplo, hacer una medición por carbono 14 o algún otro sistema. Bueno, pues entonces
¿Debemos ser optimistas, Bruno? Yo, hombre, me encantaría que fuera así, porque a nivel personal, ¿no? A nivel personal, a mí no me afectaría en absoluto a mis creencias que Jesús tuviera hermanos, que María hubiera tenido otros hijos. Yo creo que lo importante es el mensaje. Y si esto pudiera suponer una pista en favor de la autenticidad histórica de la figura de Jesús, yo estaría encantado de que así fuera. Pero aún así, creo que todas las reservas son pocas. Pero bueno, estamos ante una noticia que, pese a todas esas reservas y pese a toda esa incredulidad que en principio nos debe, bueno, pues transmitir, es muy esperanzadora, porque es la primera puerta que se ha abierto a esa probabilidad, a confirmar la existencia histórica de un personaje llamado Jesús en el siglo I y que fue muy trascendente, ¿no? Carlos, ¿optimista o pesimista? Yo soy optimista porque es el segundo descubrimiento de este tipo en solamente, en la última década, y la verdad es que, aunque no lo parece, Israel sigue siendo un sitio donde se cava constantemente. Fíjate que este descubrimiento lo hizo un palestino, parece ser, en el propio Jerusalén. Entonces la verdad es que tarde o temprano se va a encontrar algo más. Y además hay un indicio que Jesús acaba de comentar, explicando la importancia de la inscripción, y que hace pensar que si de verdad Jesús era importante, vamos a encontrar algo más tarde o temprano. Yo estoy optimista, la verdad. ¿Jesús? Sí, para mí desde luego soy muy optimista, por la singularidad de este hallazgo, de este osario, y porque aparte de ser esa segunda inscripción en arameo que se ha encontrado de estas características, estamos hablando de la primera aparición del nombre de Jesús en un registro arqueológico. Eso ya me parece bastante llamativo, porque sabéis que lo que nosotros admitimos, y siempre lo hemos hecho así, la historicidad de Jesús, hay mucha gente que lo pone en duda. Bueno, si esto fuera cierto, por lo menos uno de esos enigmas quedaría dilucidado, que es la historicidad de Jesús. Bueno, pues quedan entonces complacidos nuestros oyentes, que de verdad ha sido el asunto estrella. O sea, han sido pues 30 y tantos correos los que han llegado en estos últimos días pidiendo vuestra opinión sobre este asunto. Bueno, pues ya la tienen los oyentes.